con Eduardo Torreblanca. Con toda precisión, exactitud y justificación, hay un intento de evitar o por evitar una crisis financiera en México. Ya tenemos la emergencia sanitaria, en esas andamos, esperamos una previsible segunda ola de contagios hacia finales de octubre, noviembre. No se ha domado la primera, todavía está reduciendo el número de contagios o de muertes, pero sabemos que puede venir, como ha sucedido en otras naciones del mundo, en otros continentes, una segunda etapa de contagios. Y en ese sentido se trata de evitar, y así lo entiendo, una posible crisis financiera que sí complicaría muchísimo las cosas, ya de por sí están complicadas. Por eso decidimos tratar este asunto, porque me parece que como nunca era importante, y así se hizo, o así lo vemos nosotros, un esfuerzo por coordinar actitudes, coordinar políticas, coordinar voluntades entre la Asociación de Bancos, los intermediarios financieros no bancarios. Vamos a conocer también su punto de vista y por supuesto la autoridad. Puede ser que resulte insuficiente, puede ser que haya otras áreas de oportunidad, pero lo cierto es que se está trabajando en ofrecer a los deudores de la banca, a los deudores de diversos organismos financieros o de financiamiento, oportunidad para que no incurran en cartera vencida y no dejen de pagar o traten de acomodar sus posibilidades de pago a lo que tengan a bien estas instituciones privadas de ofrecer como apoyo a sus beneficiarios de los créditos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y agradezco de manera muy especial a nuestros invitados. Gracias a Julio Carranza Bolívar, vicepresidente de la Asociación de Bancos Médicos. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Mario de Constanzo, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Eduardo, mucho gusto en estar aquí contigo en la invitación. Julio, Luis, Fernando, pues muchas gracias por estar con ustedes. No, pues obligado tener tu punto de vista, obligado tener el punto de vista de los bancos en México, obligado a la posición de Luis Pasos. Gracias, Luis, mi querido Luis, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. A todos, saludos a los demás. Como pensador, como economista, como expresidente también, bueno, es directivo de la Conducef. Y gracias a Fernando Padilla, presidente de la Asociación presidente de la Asociación de la Agrupación de Asociaciones Financieras de Objeto Múltiple. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias. Gracias, Eduardo. Un placer estar aquí. Saludos, Julio, Mario, Luis. Yo procuraré ser lo más breve posible. Les rogaría del hermano 70 respuestas lo más breves también para que todos podamos entender. Desde mi punto de vista, pero no es lo que yo piense, lo que piensen ustedes, se hace un esfuerzo por evitar que esto que estamos viviendo, que ya es una pesadilla, derive en una crisis financiera. ¿Lo ven así los bancos en México? Muchas gracias. Realmente, desde luego que es importante las medidas que tomemos hacia adelante, ¿no? Creo que hemos venido ya en una serie de programas de apoyo que son muy importantes porque, bueno, pues a la fecha hemos apoyado casi a 9 millones de acreditados en la banca y la banca ha dejado de cobrar 1 billón de pesos de los créditos en capital y más de 69 mil millones de pesos fueron postergados, diferidos para que la gente pudiera afrontar toda esta primera etapa de la pandemia. Sin embargo, es cierto que hoy el reto más grande es lo que viene hacia adelante y precisamente por eso hemos estado platicando con las diferentes autoridades, por eso es que surgieron ahora los oficios nuevos que vienen precisamente a intentar apoyar todo esto y que seguimos discutiendo algunos de los temas que vienen en estos oficios precisamente con las autoridades financieras. Bien, muchas gracias, Julio. Mario, ¿tú lo ves así? ¿Es un esfuerzo interesante para evitar una crisis en el sector de las finanzas en México? Mira, es un primer paso. Creo que es un primer paso. La autoridad ya puso ahí las facilidades en cuanto a calificación de cartera, en cuanto a registro de reservas, en cuanto a capitalización.
Lo que yo creo que urge ahorita es ya la respuesta de los bancos, con programas muy específicos de en qué y cómo van a poder apoyar a los deudores. Y te doy un ejemplo. Me preocupó el mensaje de hoy en la mañana del presidente de la ABM cuando dijo que se vería crédito por crédito y banco por banco. Estamos hablando de un universo de no menos de 7 millones de deudores que se han afiliado a los programas en virtud de, si tomamos como base, los créditos que se adhirieron a la primera fase. La primera fase, estamos hablando de 9 millones de créditos, 3.3 millones de créditos de tarjeta de crédito, 3.3 millones de pymes, 1 millón de créditos personales, 788,000 créditos de nómina, 322,000 créditos hipotecarios. No se perdonaron las deudas, se congelaron, es decir, dejaron de cobrar 4 meses o 6 meses de intereses, pero estos van a seguir pagando, que ese es un problema. El programa de los bancos fue bueno en un principio, si en estos 6 meses la economía se hubiera reactivado. La economía no se reactivó, de hecho, no está mucho mejor que hace 6 meses, yo te diría, hay una pérdida de empleos, entonces se necesita una segunda fase que involucre 3 cosas: quitas de capital, que involucre disminución de tasa de interés y mayor plazo. Me da la impresión de que hoy en la mañana no fueron muy explícitos en cuanto al tema de quitas de capital, no fueron muy explícitos en cuanto a qué productos y bajo qué condiciones se van a ofrecer este tipo de apoyos. Me parece que al menos en ciertos productos como tarjeta de crédito, sí se deberían de tener ya alineamientos muy contundentes. Yo he estado aconsejando y orientando a usuarios, hoy desde la semana pasada me han llamado, hay una persona que se acercó a Banorte que debe aproximadamente 180,000 pesos en una tarjeta de crédito, le ofrecen un plazo de pago de 2 años, pagos fijos, pero le suben el saldo a 250,000 pesos. Ese tipo de reestructuras no le van a servir a los usuarios, no le van a servir porque si hoy no tengo empleo y debo una tarjeta de crédito, pues difícilmente hoy va a haber un programa de reestructura que me ayude a saldarlo. Tendríamos que hablar de quitas o de periodos de gracia. Bien, Luis. Y esto creo que es lo que se está esperando, ya la existencia de estos programas más específicos. Y ya no digamos de MIPYMES, donde muchas están trabajando al 30% apenas y va a pasar mucho tiempo para que retomen su actividad normal. Luis, tu punto de vista. Bueno, mira, yo creo que este problema rebasa a los bancos. Desgraciadamente, el gobierno es quizá de los pocos gobiernos que no ha apoyado no tan solo a la banca, sino a todas las empresas, porque recordemos que la banca es simplemente un escalón, una parte del problema. En el caso de México, no es solo la pandemia, sino también las expectativas negativas que ha creado el gobierno. Todo esto ha hecho que se debiliten muchas empresas y que no se sepa ciencia cierta en estos momentos cuál va a ser el futuro del crédito en México. Entonces, cuando un gobierno pone como primera opción el solventar sus gastos, el presionar a los causantes, mientras en otros países los ayudan, pues va a dificultar los pagos a los bancos. Hay bancos, hay deudores, en este momento la alternativa de pagar la nómina o pagar impuestos, y el otro es también pagarle al banco. Entonces, vemos que en el caso de los impuestos no hay ninguna facilidad adicional que permita a muchas empresas dividir vamos a decir, sus activos que tiene, el dinero disponible para pagar un poco al banco, otro poco de impuestos y otro poco la nómina. Entonces, el problema, vuelvo a repetir, que rebasa a los bancos. Ojalá el gobierno pues, se fijara un poco menos en lo que él necesita y viera que si él sigue con esa actitud de presionar fiscalmente a los causantes, una actitud que casi no tiene ningún gobierno, sino solamente esto, pues va a provocar un mayor problema de pago a los bancos.
Bien, Fernando, gracias Luis. Fernando, ustedes trabajan mucho con pymes, por ejemplo. Las sociedades financieras de objeto múltiple tienen un contacto muy estrecho con pequeñas empresas. ¿Ustedes cómo han sentido el problema y cómo han contribuido, cómo piensan contribuir a sumarse a este intento de dar facilidad a quienes son sus acreditados? Claro, pues desde la perspectiva de las SOFOMES, que somos los principales jugadores del sector financiero no bancario, hoy representamos el 57% de los intermediarios financieros del país y que con datos de las sociedades de información crediticia, ya el 12% de la cartera de crédito del país está en SOFOMES y principalmente el enfoque del crédito de SOFOMES son en pymes. Efectivamente, como ya lo comentaron, pues definitivamente esto es un reto que sobrepasa cualquier planeación, cualquier expectativa y estamos enfrentando algo totalmente novedoso. Desde el punto de lo que han hecho las SOFOMES en su principal perfil son empresas pymes. Son pequeñas instituciones financieras que operan de manera local o focalizada a ciertos productos. Y lo que salimos a hacer desde el principio de la pandemia es a personalizar, que es una de las grandes ventajas de las SOFOMES, a personalizar las soluciones donde efectivamente en muchos casos eran temas de reestructura, pero en otros casos de pymes era un tema de seguir con el apoyo de financiamiento. El compromiso de los socios de ASOFOM al menos fue no detener la colocación de créditos con un compromiso de arrojar al menos 20,000 millones de pesos de nuevos créditos desde marzo a diciembre para pymes, para no frenar la colocación. Efectivamente, eso es un reto para todas las empresas y para todos los sectores, pero sí también estamos viendo en esta situación el nacimiento de nuevos modelos de negocio, reinvención y una recuperación en ciertos sectores donde no todo es igual. O sea, así como hay sectores donde están siendo más afectados y requieren más apoyo de reestructuras, replanteamientos de financiamientos, en otros lo que necesitan es más financiamiento, mejores soluciones, porque pues, la economía tiene que reactivarse, ¿no? Y las empresas no pueden perder la liquidez, ¿no? Bien, permítame preguntarle a Julio. Julio, debo de entender por tu respuesta anterior y por los señalamientos de nuestros invitados que tú escuchaste, que puede ser perfectible, es decir, sería los procesos de apoyo a los deudores de la banca, sería banco por banco y crédito por crédito. ¿Están trabajando aparte en algún lineamiento que puede generalizarse por algún producto en especial o algunos productos en especial? Mira, sí, desde luego, yo creo que todo es perfectible, sin embargo, lo que estamos viendo nosotros no nos hemos detenido. Y como banca, te puedo decir que al 17 de septiembre la banca ha reestructurado más de 50,000 millones de pesos. Lo que creo que es muy importante es que debemos de ser muy prudentes ante las decisiones que tomemos, porque la banca hoy ha sido una parte de la solución muy importante, pero lo que queremos evitar precisamente es que se convierta en parte del problema, y para eso necesitamos ser muy prudentes y responsables con lo que hacemos, precisamente con los ahorros de los clientes, que eso es lo que tenemos en los bancos, eso es lo que prestamos y no podemos regalar el dinero, no tenemos que ayudar a todos los clientes que tengan la intención de pagar sus créditos, y desde luego que van a encontrar un programa en cada uno de los bancos que lo atenderá. Ahora, hoy tenemos apenas 2 días de que de que se publicaron los oficios. Apenas estamos en el proceso de análisis y de poder entender claramente lo que la autoridad quiso decir con profundidad en cada uno de los puntos. Y por eso digo, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que darle la respuesta a todos los clientes, y eso es lo que vamos a hacer. Sí, hubiera sido mucho más fácil, y eso no está en ti decirlo, al menos Julio, me imagino, pudo haber sido más fácil si el gobierno hubiera acompañado con voluntad tanto a las empresas como a algunos particulares. Pero bueno, independientemente de ese vacío que ha dejado el gobierno, me imagino, Mario, tú tienes antecedentes de lo que se ha podido hacer en otras partes del mundo. Me imagino que no estará muy lejano o muy distante de lo que se está tratando de evitar en México.
Sí, efectivamente, mira, aquí de lo que se trata de evitar, pero yo creo que era previsible lo que iba a Claro, pasar, por supuesto. altamente previsible, es que la crisis, digamos, económica contamine al sector financiero. Desafortunadamente, eso yo te diría que está empezando a suceder y la actuación debe ser rapidísima. Me imagino, por ejemplo, como en otros países, que el gobierno, a través de la banca de desarrollo, facilitó liquidez a los bancos para que a su vez se facilite esta liquidez a las empresas. Es lo que hicieron todos los países y también debo de insistir que durante estos 6 meses el gobierno pudo haber hecho más cosas. No las hizo, estamos en esta situación y ahorita pues el dilema es cómo generar estos programas que necesariamente no hay vuelta de hoja. Tienen que hablar de mayor plazo, menor pago mensual y menor tasa de interés. Lo que comenta la bancaria en sus bases generales, donde habla de pagos menores al 25% o con un descuento del 25% y un incremento del plazo del 50%, ya empezamos a hacer algunos ejercicios. Una empresa que debe 100,000 pesos a una tasa de interés del 25% va a hacer pagos mensuales de 9,000 pesos. Si le restamos el 25%, les quedan como de 7,000. Si ampliamos el plazo a 6 meses más, pues va a acabar pagando esta empresa 128,000 pesos en vez de los 114,000 que hubiese pagado. Entonces, si no hay una reducción de tasa de interés, pues simplemente la gente va a terminar más endeudada. Ya lo vivimos en el 95. ¿Cuál es la variable diferente? En el 95 fue un disparo de la tasa de interés. Ahí fue un disparo de la tasa de interés que hizo impagables los créditos. Aquí no, aquí tenemos el enemigo número uno, es la baja actividad económica, la desaparición de pymes. Estábamos revisando hace unos momentos, 2 de cada 10 restaurantes van a desaparecer, ya no van a abrir en el 2020. Si tenían un crédito, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, necesitamos bajar la tasa, ampliar los plazos y permitir que las empresas tengan este oxígeno. ¿Quién va a asumir las pérdidas? Yo sé que prestan dinero de los ahorradores, pero también es un negocio la banca. Entonces, yo creo que aquí sí tiene que haber un sacrificio de quitas y de utilidades por parte de la banca para coadyuvar a que estas gentes, a que las personas, a que los acreditados, desde una tarjeta de crédito hasta una pyme, puedan salir adelante y sobre todo no cortar el crédito que en estos momentos Sí. pues es vital para la recuperación económica. Sería importante, Luis, que el gobierno apoye de alguna manera para propiciar que la continuidad del crédito no sea rota y pregunto, ¿tiene que ser solamente en un solo sector donde recaiga el proceso de pago de este programa de recuperación o de evitar que esto se convierta en una crisis financiera? O sea, ¿cómo tratar de implementar que todos pongan y no solamente los bancos o no solamente el deudor? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo primero lo que decía Julio de que no se puede hacer tabla rasa, sino que se tiene que ir analizando caso por caso. Pero yo insisto, no se dice que se va a contaminar la banca, no, todos están contaminados, microempresas, medianas empresas, grandes empresas, la banca. Pero cuando tenemos un gobierno que tiene oídos sordos y que únicamente está viendo cómo recaudar más dinero, pues está haciendo que nos vayamos más a fondo al hoyo. Y está, por otro lado, pues no puede bajar mucho las tasas de interés porque en gran parte el capital que está apoyando, por ejemplo, el tipo de cambio, es capital especulativo. La tasa de interés de México comparativamente es de las más altas del mundo, mientras en Estados Unidos es 0.25 o prácticamente la tasa es cero. En México tenemos 4.5. O sea que el invertir en México en este momento, en un día, implica invertir en Estados Unidos 20 días. Esto hace que tengamos mucho capital especulativo. Como ella vienen otras variables, como es el mantener el tipo de cambio bajo de aquí a las elecciones, el gobierno no se está interesando mucho qué pasa con los bancos o qué pasa con los deudores. Por ello, no debe esperar
de aquí en adelante ayudas sustanciales del gobierno, sino que deben los bancos, que no es su dinero, es el dinero que están manejando, pues que haga lo mejor posible. Y va a tener que pues refinanciar la mayoría de los créditos, va a tener que bajar tasa a los bancos sin esperar que lo haga el gobierno. Del gobierno no debe esperar nada la banca. Recordemos que el gobierno está actuando como un jugador más, que lo que quiere es más dinero, lo que quiere es presionar más a los causantes y no solucionar el problema globalmente como lo están haciendo los bancos centrales en Alemania, hasta en países pequeños como República Dominicana. En todos estos países hay una ayuda a los acreedores, pero aquí no hay ningún programa que yo vea serio del gobierno para apoyar a los acreedores, más allá de la banca. Diríamos, haciendo un símil, sería el equivalente a un asistente a un partido de fútbol que decide verlo de espaldas a la cancha, ¿no? Y con los brazos cruzados. Pero en todo caso, dime, Fernando, en el caso de ustedes, de las sociedades financieras de objeto múltiple, ¿de qué tamaño es la cartera vencida hoy en día? ¿Aplicó también para ustedes una flexibilización de los criterios contables? ¿Y qué es lo que van a hacer si alguna empresa se acerca a ustedes? ¿Tienen un programa definido o será también caso por caso? Claro, efectivamente es caso por caso en la mayoría de las SOFOMES. Las SOFOMES en sí, hay dos tipos de SOFOMES, las que son reguladas, que están vinculadas al sector bancario, que les aplica prácticamente las mismas reglas del juego, o las SOFOMES que obtienen sus recursos de mercados bursátiles, donde les aplica las mismas reglas del juego que aplican a los bancos. Para las entidades financieras que se financian de capitales de riesgo, de capital propio, pues la realidad es que no les aplican estas condiciones tal cual. Sin embargo, lo que realmente se está sacando de las SOFOMES son, lo que comentaba hace rato, los programas personalizados, donde en caso de necesidad de reestructurar o ampliar plazos se está implementando, pero el reto realmente que estamos observando es en el seguir colocando financiamientos. Porque el reto realmente, más allá de la crisis, las pymes, que son el 99% de las empresas en México, pues sabemos con datos oficiales que tan solo el 30% de ellas tienen acceso a financiamiento. Entonces, todavía el gap, el espacio que hay de necesidad de financiamiento sigue siendo amplio, que es el que normalmente están atendiendo las SOFOMES, y esta personalización y focalización es parte de la clave del modelo de negocio de una SOFOM, donde hoy el reto tal vez está en las fuentes de fondeo de las SOFOMES, que una de las principales fuentes de fondeo viene de banca de desarrollo, y ahorita también, pues más allá de los apoyos, donde tampoco es que han habido tantos apoyos normalmente para este sector, pues la banca de desarrollo ha estado con los cambios, ha estado complicado para conectar con intermediarios financieros, y eso efectivamente impacta en la colocación de nuevos financiamientos, y las SOFOMES lo que están respondiendo es salir afuera de México a sacar a mercados bursátiles, a meterle creatividad y además meterle tecnología a los procesos para intentar innovar en los modelos de negocio y poder seguir atendiendo a un mercado naturalmente desatendido, más que en un riesgo de crisis que naturalmente lo tiene. Pues realmente el reto sigue siendo cómo le hacemos para conectar con todas estas empresas que no tienen ni siquiera acceso a ningún financiamiento, olvídate de crisis, ¿no? Oye, Julio, ¿de qué dimensiones hoy la cartera vencida? Ya con la flexibilidad de los criterios contables, ¿en qué porcentaje está? ¿Qué porcentaje ya sería peligroso para el sistema financiero el que llegue la cartera vencida? Bueno, actualmente la cartera vencida se ha venido incrementando poco a poco, pero desde luego los programas de apoyo han ayudado mucho a contenerla. Realmente ahora que están venciendo los programas de apoyo es cuando vamos a empezar a ver realmente de qué tamaño puede llegar a ser el problema. Lo que sí podríamos asegurar es que los bancos estamos en la mejor disposición de atender a todos los clientes. Queremos precisamente evitar que el crecimiento de la cartera vencida pueda llegar a límites que sean inmanejables, ¿no? Sí. Y esto, desde luego que en ese sentido hemos sido muy responsables, porque a pesar de que las utilidades de la banca
han bajado en cerca del 50% durante este año por cuestiones de la pandemia principalmente. Aún así la banca ha hecho reservas adicionales por más de 29,000 millones de pesos. Eso es una acción muy responsable por parte de la banca precisamente para atender a esto. Y yo creo que aquí el trabajo que tenemos que hacer todos juntos, esto es un trabajo de equipo, un trabajo en donde la banca, las autoridades, los otros jugadores financieros que están otorgando crédito a los clientes, todos tenemos que atender el problema y todos tenemos que estar abiertos para que no le cerremos precisamente la llave a los clientes y que la economía pueda continuar hacia adelante y pueda continuar funcionando. Pero sí es muy importante tener muy claro cuáles son los marcos de actuación en los que podemos nosotros operar, precisamente para evitar lo que tú decías de que se vaya a duplicar la cartera vencida, como han dicho algunos analistas, que pudiera llegar a suceder, ¿no? Sí, lo malo, y vamos a una pausa, lo malo de este asunto, y coincidirán ustedes conmigo, caballeros, es que el árbitro se hace güey. Para hablar en buen español, se está haciendo tonto, no le quiere entrar al asunto, porque si el árbitro flexibilizara su posición, sería más fácil para todos atender este problema. Pero como está así, cruzado de brazos, con sus estigmas muy bien puestos, esto puede derivar en un problema que le va a explotar en las manos. De ese asunto hablaremos después de una pausa. Estamos aquí a fondo. ¿Qué responden los bancos? ¿Qué responden todos los que, de alguna manera, las instituciones privadas o públicas incluso que conceden financiamiento están metidos en este problema? Es decir, si no actuamos en unidad, el asunto explota en la mano de todos y lo que sí podemos garantizar es que todos salgamos perdiendo. Mario, en este caso, ¿cómo evitar que el costo recaiga fundamentalmente en un sector? ¿Cómo tratar de hacer lo más equitativo posible el costo que indudablemente tienen que enfrentar todos, deudores, instituciones, bancos, en fin? Incluso si el gobierno ayudara, podría ser un poco más flexible el asunto de poder honrar las deudas contratadas. Pero ese es un asunto que escapa a la problemática exclusiva de México. Eso se está viendo en otras partes del mundo, Mario. Así es, y desde luego coincido. A ver, ese es un problema en donde tienen que entrar tres personas, tres sujetos, ¿no? El gobierno, los bancos y los deudores, vamos a llamarle así. Porque el tamaño del problema es grande. Estamos hablando de, si tomamos como base los créditos que se adhirieron a la primera fase del programa, estamos hablando de 1 billón de pesos. Estamos hablando de que ya hoy la pérdida esperada, más allá del índice de morosidad, por ejemplo, en el producto de tarjeta de crédito es casi del 11.5% de una cartera al mes de junio de 377,000 millones de pesos. Es decir, la tercera parte de la cartera de tarjetas de crédito ahorita está adherida al programa. Quizás no haya entrado en vencida, pero ya de no haber existido este programa estaría en cartera morosa. Muchos de los usuarios de tarjeta de crédito, en cuanto se termine el programa, van a tener que pagar 4 mensualidades, 4 pagos mínimos en una sola exhibición. Muchos no van a poder cumplir este programa. No sé si la banca tenga capacidad de atender a 7 millones de personas o de candidatos posibles a recurrir a estos programas de reestructura. Por eso insisto en que deberíamos de hablar de programas generales. Ahora, respecto al gobierno, hay acuerdos, sin querer mencionar la palabra que no nos gusta a nadie, pero en el 95 se llevaron a cabo acuerdos que se llamaban de pérdida compartida. Es decir, bueno, vamos a entrarle, vamos a perder todos, vamos a poner todos, pero vamos a sacar el problema juntos. Y no veo mucha disposición del gobierno tampoco a hacerla, y esto me preocupa.
Si regresamos a la tesis de hace 6 meses, de no voy a lanzar un programa de apoyo para salvar a las fuentes de empleo, porque no quiero rescatar empresas, bueno, esto va a ser un problema. Y si lo dejamos tan discrecional como está hoy, pues no sabemos en qué van a consistir los programas de los bancos, y los perjudicados van a ser los ciudadanos o los deudores, que tampoco es algo que nadie quiere, porque una tarjeta de crédito es un crédito que no tiene garantía hoy, ¿eh? A lo mejor mandamos a medio México al buró de crédito, que a nadie tampoco le va a ayudar, pero hoy una persona prefiere comer que pagar su tarjeta de crédito. Sí, por supuesto. Esa es la realidad. Entonces se requiere urgentemente de la concurrencia de 3, pero si, como se dice, para estas normas que emitió la CNBV, no lo platicó con los bancos, no fue un proceso de construcción conjunta, pues van a tardar más en responder. Y por ahí, en el caso de las SOFOMES, que también yo creo que ahí el problema es muy importante, de dónde, y no le cortemos los recursos para fondearse a las SOFOMES, porque los bancos pueden cerrar el crédito. Hay un tema muy delicado en el sector de las SOFOMES, en el sector de ahorro y crédito popular, en donde los índices de morosidad también van a crecer y tenemos que mantener las fuentes de fondeo, pero con una banca de desarrollo muerta como ha estado ya por estos 19 meses, pues va a ser difícil, y tendrían que poner todos para salir todos juntos de esta situación inédita. Gracias, Mario. Antes de ir con Luis Pasos a tomar su pulso de este asunto, yo quisiera preguntarle a Julio. Julio, de estos 8, casi 9 millones de cuentavientes o beneficiarios de un financiamiento que acudieron a la primera fase, ¿cuántos de esos piensan ustedes o estiman que es un cálculo pues un tanto frágil, ¿me entiendes? Lo entendemos nosotros. ¿Cuántos de esos 9 repetirían en una segunda fase? ¿Tienen alguna idea, algún planteamiento así general? Mira, realmente todavía no lo conocemos a ciencia cierta. Desde luego que tenemos diferentes escenarios y diferentes proyecciones en los bancos, y esto nos permite evaluar un poco, y es que depende también de cada banco, porque depende del nicho que atiende el banco, o del sector o sectores que esté atendiendo. Hay sectores que han sido mucho más afectados que otros, y eso lo vemos claramente. Pues es evidente que, por ejemplo, el turismo, los hoteles, los restaurantes, etcétera, en general el entretenimiento y demás, con este aislamiento de la gente, pues han tenido una baja muy considerable, y evidentemente también afectan a todos los empleados y colaboradores que tienen, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que un buen número de clientes, dependiendo de los sectores, en los sectores más afectados, seguirán teniendo una necesidad de mayor apoyo. Sin embargo, también hay otros sectores que no están afectados, en donde los clientes hoy no requieren de un programa de apoyo adicional, y que han venido pagando sus créditos. Te voy a poner un caso de ejemplo. Aproximadamente la mitad de los clientes que están en el programa de apoyo continuaron haciendo sus pagos de manera puntual, a pesar de estar en el programa del programa de apoyo. Esto significa que los clientes también están dispuestos a hacer un esfuerzo para contribuir también a salir del problema, ¿no? Te voy a dejar una pregunta, después regresamos contigo. Bueno, y los que hemos hecho un sacrificio, así lo planteo, un esfuerzo, y en algunos casos sacrificio, para no interrumpir nuestro pago de la tarjeta de crédito, o del hipotecario, o del fondo revolvente, en caso de ya empiezan los reclamos de los cumplidos, que dicen, ¿y nosotros qué? ¿No? O sea, ¿y nosotros cómo nos van a apapachar? Porque, digo, no quiero estar en la otra fila, pero si yo estoy aquí haciendo un esfuerzo, recortando gastos en la familia, a mí me gustaría que también a mí me apapacharan. Pero bueno, tu punto de vista, Luis. Mira, hay que dejar claro primero que la banca entra a esta crisis con unas finanzas sanas, con reservas superiores a las que tenía la obligación de tener. Pero es muy importante
que no pensemos que vamos a tener apoyos ni de la banca de desarrollo ni del gobierno. El gobierno anda buscando dinero hasta abajo de las piedras, ha secado a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo no podemos contar con ella para nada en el caso de una crisis. Tampoco con el gobierno, que pues lo que quiere es más dinero para él. Entonces, ¿qué tiene que hacer la banca? Pues rascarse con sus propias uñas y con los clientes bien como se va comportando, porque si el banco hace un programa general, pues todos vamos a querer adherirnos a ese programa. Ahora también, como tú dices, pues hay quienes dicen yo estoy pagando, estoy haciendo un esfuerzo, y hay quienes mejor se adhieren a programas sin necesidad de tenerlo, lo cual es imposible que se sepa. Por eso es cada persona, cada cliente tiene que ser tratado. Pero sí es importante que no nos hagamos desilusiones de que va a llegar el gobierno y les va a decir voy a bajar las tasas, voy a darles esto. No, el gobierno no va a apoyar porque lo que busca es apoyarse a sí mismo. No tiene una visión a largo plazo. La visión más larga que tiene es de aquí a las próximas elecciones, sí, que le importa tener un poco la inflación, la variable de inflación y la variable de la devaluación. Lo va a lograr, lo vemos difícil, pero esto lo va a tener que decidir las calificadoras, la cual tendería a hacer más difícil la situación, pero no creo que la banca pueda esperar algo del gobierno. Tiene que partir de una premisa, no tiene que esperar nada del gobierno, tiene que partir de la premisa que la situación va a empeorar, que la cartera vencida se va a aumentar y que el gobierno no va a ayudar ni con tasas, ni va a ayudar con alguna, vamos a decir, dinero que les va a poner a su disposición, nada. Y cuando nosotros tenemos claro que no dependemos de otro, hacemos mejor las cosas que esperar una ayuda que no va a venir ni de parte de la banca de desarrollo ni de parte del gobierno. Fernando, ¿ustedes cuántos acreditados tienen? Mira, más o menos son, en la parte de pymes, si vemos que hay 6.5 millones de créditos, más o menos medio millón de créditos de pymes están en SOFOMES. Aunque los datos pues, son variables porque no hay información pública de todas las SOFOMES, ¿no? Está la información que se puede registrar en la Conducef y en Banco de México. Pero más o menos así son los números. Si habláramos del tema de cuántos clientes se han acercado a temas de reestructuras con SOFOMES, te podría decir la representatividad de la asociación, que tiene el 60% de la cartera total de SOFOMES, donde aproximadamente el 20% de los clientes se acercaron en un principio a las SOFOMES a buscar reestructurar sus líneas de crédito. En esta segunda etapa, que alineándonos un poco con el mismo camino que los bancos han tenido, lo que nos han reportado los socios es menos del 10% de los que habían entrado a la reestructura continuaron con su reestructura. ¿Qué quiere decir esto? Las señales que estamos observando es más de recuperación y que las empresas aprendieron más a sobrevivir que a conectarse más a los apoyos que estaban ofreciendo, y la necesidad volvió a regresar la que había antes, ¿no? La necesidad más importante es, necesitan financiamiento más que reestructurar sus anteriores créditos. Porque, bueno, déjenme decirles ustedes, al final todos nosotros, todos los que estamos en esta mesa y quienes nos están prestando atención y les agradecemos, pues somos consumidores y dudo mucho que haya alguien limpio que no tenga algún financiamiento ahí atorado. Y que pues le preocupa este asunto. Por cierto, me dice el productor que ya han llegado algunas inquietudes que me harán llegar para que yo se las plantee a ustedes, pero ya vi por ahí una automotriz, una marca de automóvil que dice, tú te llevas sin apertura de crédito, sin enganche, con no sé, hasta 2 años de pago sin intereses, tú te llevas la unidad. Y si quedas desempleado, nos regresas el coche y nosotros te regresamos la parte proporcional ¿no? Digo, así le deberían hacer con el matrimonio, ¿no? Sería un éxito para ambos lados, por supuesto, no solamente para nosotros, también, sobre todo para las mujeres. Pero bueno, en este caso, dime, ¿sí se está pensando, para dejarme dormir tranquilo, Julio, sí se está pensando en algún tipo de apapacho para quienes hemos sido cumplidos con los pagos, incluso hasta paranoicos, porque como no sabes cuándo te van a quitar el asiento del trabajo en donde estás sentado, y espero que no sea un mal agüero el decir estas cosas en mi trabajo,
Tú ya lo que haces es, cuando tienes dinero, adelantas los pagos, pagas más de lo que... porque no quieres el día de mañana tener un problema que ya tengas insolvencia y te quedes con un crédito consentido, de que sí, me van a apoyar, y no te apoyan. Claro, claro. No, a ver, desde luego que yo creo que el principal beneficio de ser un cliente cumplido, y más que si lo puedes hacer, pues es precisamente que tengas acceso a mayor crédito cada vez, y que este buen historial de crédito que vas teniendo, pues te garantiza que tienes acceso a un límite mayor de crédito, ya sea en un crédito del consumo, ya sea en un crédito empresarial, lo que sea. Y precisamente este tema a mí me parece que es muy importante, que como cliente cumplido los bancos hacemos diferencias entre los clientes que pagan puntualmente y que hacen ese esfuerzo, desde luego con mejores tasas de interés y demás. Y esto es un hecho que viene no de ahora, desde hace muchos años la banca hace esa diferenciación entre ellos. Pero hablando precisamente de lo que está pasando hoy en día, bueno, inclusive hay bancos que sí están haciendo programas, por ejemplo, de sorteos o regalando premios a clientes que han hecho el esfuerzo de ser puntuales durante la pandemia. Pero yo creo que aparte de estos ejemplos particulares de algunos bancos, lo que sí te puedo decir es evidente que el mejor premio para un acreditado cumplido es tener un buen historial de crédito que te permita accesar a nuevos créditos de manera muy ágil, inmediata y con mayor volumen de crédito. Bueno, eso de ampliar la línea de crédito es como casarse 2 veces, Julio. No me digas eso, no se lo digas a mi esposa. Espero que mi esposa no vea el programa, porque me decía, ya te van a ampliar la línea de crédito por cumplido. Oye, Mario, dime, Mario, dice el señor Herrera, pregunta, si no me dan respuesta en el banco, ¿qué alternativas tengo? Si el banco le estoy planteando las cosas y no puedo llegar a un arreglo, por más que tengamos una buena relación, ¿qué me queda hacer? Pregunta el señor Herrera. Mira, es que es uno de los problemas, precisamente, además de no tener criterios generales. Ha sucedido muchas veces, nos acercamos al banco y casi nos dicen, es que para que yo lo pueda atender tiene que dejar de pagar. Y a mí no me gusta dar este consejo de, ¿saben qué? Dejen de pagar para que el banco le urja acercarte contigo y plantarte una reestructura. Creo que los bancos tienen que tener esa sensibilidad para desde este momento escuchar al usuario y por lo menos darle una serie de alternativas en sus reestructuras. Pero me estoy refiriendo al usuario de a pie, al usuario común y corriente, al de una tarjeta de crédito, al de un crédito de nómina, al de un préstamo personal, al de una pyme. Tenemos ese mal mensaje en donde nos acercamos a la institución y no nos hacen caso, y esa es la realidad. Por eso la importancia y mi insistencia en que existan lineamientos generales, así como lo hicieron en la primera fase, que ya se anuncien para esta segunda fase, con la diferencia de que la primera fase fue un congelamiento. Aquí tenemos que hablar de reestructura, plazos, tasas y pagos mensuales. De no ser así, a lo que van a orillar es a fomentar la cultura del no pago. Si yo me acerqué a la institución y me dice, pues espérate o no sabemos nada, pues va a orillar a la persona a que deje de pagar y que reciba las llamadas telefónicas y que el negocio lo hagan las administradoras de cartera. Desafortunadamente, esa es la sensibilidad que tienen que tener los bancos, y por eso es que urge que se tengan estos criterios generales. Yo sugeriría que fuera por modelo de negocio y por producto. ¿Coincidirías, Luis, con esa posición de Mario? Finalmente ustedes conocen bien una institución que resulta clave para los deudores, ¿no? Bueno, mira, creo que lo que dice Mario es correcto desde el punto de vista micro de actuación de los bancos. Yo voy un poco más allá. Este problema que tienen los bancos y que tenemos muchos mexicanos es debido a 2 cosas. Uno, a una pandemia que ha hecho que la economía baje después de estar 6 meses, 7 meses casi
parada la economía, pues es lógico que haya menos inversión, que haya menos crecimiento, pero si a esto aumentamos todavía un gobierno que crea expectativas negativas, que no respeta los contratos, que está mandando señales negativas al mercado, esto puede empeorar la situación. Con todo respeto para los programas de los bancos, no son los que van a solucionar las cosas. Tenemos que ver nosotros un poco más allá, que el que ha creado los problemas es, por un lado, una situación que está fuera de nuestro alcance, que es el COVID, y por otro lado, la mala actuación del gobierno, que aún antes de llegar el COVID del año pasado, ya había caído la inversión. En enero de 2000, la inversión cayó casi 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiera COVID o no, el problema se iba a presentar, pero ahora tenemos dos fuentes de este problema y vemos que el COVID pues va amainando, va mejorando, pero al contrario, el problema del gobierno va empeorando. Entonces sí es importante que todos los actores le dejen claro al gobierno que si bien no está ayudando a solucionar, que no ayude a empeorar la situación, porque la situación todavía va a ser más grave en los próximos meses, no por el COVID, no va a solucionarla una u otra medida que tomen los bancos, si no es el gobierno el que tiene que crear confianza, dejar de violar los contratos, dejar de mandar, vamos a decir, señales negativas al mercado, que eso es lo que va a empeorar la banca y a todas las instituciones y a las empresas, y que va a aumentar el grado de personas que no pueden pagar a los bancos. Están tan preocupados como los bancos, es natural, y no es en México el asunto, el asunto es global, o sea, no es cosa que digan, no, 94, 95, digan, no, pues el problema es en México, no, el problema es que en todo el mundo la banca está sufriendo más o menos las mismas circunstancias. ¿Están ustedes tan preocupados, Fernando, como me parece están? Comentar esto que tú dices, perdón que te diga, pero en otros países hay expectativas positivas. Sí, bueno. Y aquí tenemos expectativas negativas. Sí. Aquí la caída va a ser en principio el doble que la de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Por la cuestión gubernamental. Sí, no hubo inversión de recursos fiscales, pocos monetarios. México tiene la medalla de haber invertido lo menos posible en apoyo de sus empresas y de sus ciudadanos en recursos fiscales y monetarios. Y no es por el Banco de México, sino fundamentalmente por un gobierno que no le quiso entrar. Pero bueno, rápidamente, Fernando, ustedes también están preocupados, como lo parece estar naturalmente y razonablemente la banca. No, definitivamente, pues creo que nos impacta de la misma manera y yo creo que el tema de COVID nos ha impactado a todas las empresas, no importando el giro, pero también, como lo decía hace rato, también ha generado una reinvención. Y sí, la preocupación es latente, aunque como siempre nosotros en el sector de pymes y sector financiero no bancario, también al no haber contado siempre con grandes apoyos, hemos aprendido a sobrevivir sin mucho soporte y hemos ido creando estos nuevos modelos de negocio. Yo creo que la pandemia trajo, y al menos es la observación de nuestro sector, ha traído una oportunidad donde lo que hemos observado es esta conectividad entre el cliente y la institución financiera. Se llegó a un nivel mucho más elevado. Esta relación desde la preocupación del empresario o del acreditado en cómo resuelvo mi deuda y establecer estas líneas de comunicación que luego, cuando no esté esta crisis, cuando no está la preocupación, la masividad, el crecimiento natural, pues empieza a desconectar del proveedor de servicio al usuario, y yo creo que hemos detectado una nueva relación entre el cliente de servicios financieros y las entidades financieras que nos va a llevar a una nueva gestión, que también supongo que en la parte de los bancos se ha vivido, porque también como usuario también de productos financieros bancarios, pues también la línea de comunicación de los bancos hacia nosotros usuarios también de los servicios financieros también ha mejorado y ha clarificado y ha generado nuevas relaciones que deberían de construirnos y llevarnos a un mejor nivel, ¿no? Contéstame sí o no, Fernando, sí o no, ¿la banca de desarrollo les ha cerrado la llave? Sí, no todas las bancas, hay bancas de desarrollo que han funcionado muy bien, pero en general sí ha habido más complicación de fuentes de fondo de banca de desarrollo. Es una buena, vamos contigo, Mario, después déjame ir a una pausa, vamos a ir a una pausa y es una buena noticia. Yo pensé que la banca de desarrollo había desaparecido en el país. ¡Qué buena noticia! Existe la banca de desarrollo. Ah, bueno, es una buena noticia, vamos a una pausa, festejemos.
En la pausa comercial intentamos negociar con el control maestro que nos diera más tiempo con eso de las renegociaciones y fui bateado olímpicamente. Así es que tenemos, ya se les avisó, escasos 30 segundos. Mario, tú estabas con deseos de participar. Dime. Sí, mira, pues sensibilidad sería un llamado, todavía no me puedo quitar la camiseta de Ombudsman, sensibilidad, apertura, cuidado, y por ejemplo, hoy hablaba con una persona, no puede pagar, tiene el crédito con una SOFOM, el señor compró un carro, lo trabaja en Uber, y la SOFOM le inmoviliza el carro porque se retrasó 3 días en su pago. Pues menos, garantiza que no le van a pagar. Les va a pagar. Sí, por supuesto. Entonces, hay que pensar y hay que tener esta apertura. Y por eso yo sigo insistiendo, criterios generales, programas definidos y sensibilidad. Y vamos a tener que resolver el problema entre los 3 actores. Si no, esto va a estallar y por diferentes causas podemos acabar como el 95. Fernando, 30 segundos, por favor. No, pues coincido ahí, es momento de conectarnos, es momento de participar todos, de sumar, de reinventarnos. Y bueno, lo que necesiten quien sea de relacionados a SOFOMES, pues está la asociación de SOFOMES que pueden encontrar respuesta, guía, consultora para entender información. En asofom.mx ahí pueden saber cualquier cosa relacionada a SOFOMES y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Mi querido Julio, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que diría es que la banca ha sido uno de los sectores que más pronto acudió precisamente a ayudar a todos los clientes y de ahí vienen los más de 9 millones de créditos que se difirieron en sus pagos, tanto en su capital como en sus intereses. También puedo decirles que al día de hoy estos más de 50,000 millones de pesos que se han reestructurado también es una cuestión que dice claramente que la banca está muy interesada en atender a los clientes. También es muy importante decirles que los bancos lo que necesitamos es cuidar a todos, cuidar a los ahorradores, cuidar a los acreditados y hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos estemos bien. La banca tenemos que cuidarla para que no se convierta precisamente en parte del problema, sino que siga siendo parte de la solución. Y para esto yo invito a todos los clientes que se acerquen a los bancos, que planteen sus problemas y desde luego que van a tener respuestas de acuerdo a la situación muy particular que cada uno de ellos tenga, ¿no? Muchas gracias, Julio. A todos los clientes tenemos el máximo interés porque los clientes nos vean como parte de esa solución de los problemas. Querido amigo Luis. Bueno, hay que dejar claro que la banca no tiene la solución para la banca. La tiene el gobierno. Mientras el gobierno siga con estas expectativas negativas en donde baja la inversión, baja el empleo, los problemas para todas las empresas van a ser peor y los problemas para la banca. Por eso es importante que los banqueros le hagan ver al gobierno, que vea un poquito más allá de sus narices, que vea que sin empresas, sin bancos sanos y sin empresas que generen empleos, no va a poder salir adelante. Y el gobierno no está viendo eso. Está viendo como si él fuera una empresa más, está quitándole a todos a través de impuestos, a través de altas tasas de interés, y no le interesa hasta ahora lo que está pasando a su alrededor, sin darse cuenta que él no puede solucionar el problema si no ayuda a solucionarlo a los demás, entre ellos a los bancos. Muchas gracias, Luis, mi querido Luis, gracias. Gracias, Julio, te lo aprecio mucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, déjenme decirle a ustedes que la Comisión Nacional Bancaria de Valores fue invitada a esta mesa en beneficio de quienes necesitan saber cuáles son las alternativas, pero pues no, hay otras cosas que atender. Muchas gracias, Mario. Te lo aprecio mucho. Al contrario, muchas gracias a todos y un saludo a mis compañeros de la mesa. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, caballeros. A todos. Igualmente, gracias. Nosotros.